Aunque llegó a quitar la vida de casi 300 personas, el monstruo de nuestra historia de hoy se cubría bajo el manto de la impunidad que le ofrecía la ley. Fue el verdugo más sanguinario de toda la historia, y el hecho de convertir una ejecución en un espectáculo de masas y sus técnicas para llevar a cabo la solución final ha hecho que muchos de los expertos en el ámbito de la criminología lo consideren uno de los primeros serial killers de todos los tiempos. John dejó una frase para la posteridad: yo soy el mejor remedio para curar el mal de traición. Limpiaré Inglaterra de traidores. Y ahora, para hablarnos de este personaje tan extraño, vamos a llamarlo así, tenemos al otro lado del micro Aníbal. Buenas noches, señor Jorge. Digo al otro lado del micro porque últimamente está siempre al otro lado del teléfono. Sí, chico, obligaciones que tiene uno, pero bueno, aquí estamos otra vez. Iba a decir que es un placer, pero no, porque te estoy viendo la cara, cosa que es bastante desagradable. Pero bueno. John Ketch. John Ketch. El mini verdugo. El mini verdugo, sí. Además que, bueno, aparte es un personaje que en Inglaterra aún es conocido, pero bueno, ya nombraremos el tema. Ahí lo nombrabas, ¿no? Como uno de los más sanguinarios. A ver, no es el que tenga el récord de ejecuciones, pero sí realmente, como ya pues contaré un poquito, pues el caballero le gustaba recrearse, ¿no? Recrearse en su trabajo, él lo disfrutaba. Y pues algunos estudios incluso lo clasifican como uno de los primeros asesinos en serie conocidos de la historia, ¿no? Del que existe documentación. Pero bueno, antes de hablar de un verdugo, tendríamos que un poquito hablar de qué son los verdugos y cómo vivían los verdugos, y diferenciar qué eran los verdugos hasta el siglo XIX. Porque en el siglo XIX el verdugo se convierte pues en un empleado estatal, un señor, un funcionario, con su carnet de funcionario, como pasaba en España, del que se cuidaban mucho pues que viviera en el mismo sitio que ejecutaba. O sea, por ejemplo, el que ejecutaba en Barcelona, por decirte algo, vivía, por decirte, en Cáceres. Eso lo etcétera. Hacían por el hecho de, pregunto yo, cuidado, aquí ya juego con mi ignorancia, lo hacían por el hecho de no encariñarse, de no conocer a la persona que iban a ejecutar, o para que luego no hubieran consecuencias a posterior. Bien, el tema estaba en que sencillamente fuera una persona foránea, que no hubieran, pues desde luego, rencillas dentro de la misma población. Piensa que antiguamente también el mundo era un sitio bastante más pequeño y tú en tu vida, pocas personas iban a viajar a más de, por decirte algo, 30 kilómetros de su casa en toda su maldita vida, ¿no? Podemos hablar de otros verdugos bastante más prolíficos, por ejemplo Henry Sanson, que podemos hablar un día, que fue, pues, le tocó el chollo de ser el verdugo oficial en París durante la Revolución, con lo cual aquel buen hombre pues hizo horas extras, ¿no? Pero bueno, nuestro amigo John Ketch pues era como más artesanal, más de estar por casa. Bueno, ¿en qué consistía el ser un verdugo, no? A diferencia pues en las ejecuciones de hoy en día, ¿no? Que tú ves cualquier vídeo de una ejecución y es algo pues como muy aséptico, sobre todo ahora con la inyección letal, ¿no? Que si un médico le pone las agujitas... Vamos, que ha perdido la gracia. Sí, podríamos llamarlo así, ¿no? Ha perdido lo que es antiguamente, ¿no? Que era el fin, quizá, de la pena de muerte, no tan solo de ejecutar a un traidor o a alguien peligroso para lo que era el statu quo o el grupo social, depende, ¿no? Ya sabes aquello, que todos los hombres son iguales ante la ley, pero algunos son más iguales que otros. Eso depende también el dinero que tengas tú en el bolsillo en aquel momento. Pero sino que servía además como pues era como un espectáculo, ¿no? Era un espectáculo aleccionador. En plan, mira lo que te va a pasar, cómo no te portes bien, no seas bueno. E incluso
recuerdo una historia que siempre me contaba mi abuela sobre mi bisabuelo. Cuando era pequeño, su padre lo llevó a ver una ejecución a garrote. Creo que fue en La Bisbal o en Gerona, no me acuerdo ahora. Me lo contó, yo era muy crío. Y pues vieron el niño, que tendría pues 7, 8 añitos, pues vio cómo le aplastaban la tráquea y le partían el cuello a aquel desgraciado, que a saber el crimen que habría cometido, y si lo había cometido él o no. Y justo cuando terminó la ejecución, pues mi tatarabuelo se giró y le pegó una santa bofetada en toda la cara al niño y le dijo: y eso para que te acuerdes siempre. O sea, para ese hombre, pues que su hijo, pues pequeño, viera pues matar o asesinar legalmente a alguien delante suyo, era algo que tenía que servirle de lección y encaminarlo, ¿no?, en lo que tenían que ser los preceptos morales y sociales de la época. Cuando se habla de la figura del verdugo, parece, o a simple vista creemos que ejecutaban a todo el mundo, pero realmente en el caso del personaje, o así he leído yo, de John Ketch, la gente que pasaban por sus manos eran lo peor de la sociedad. No, vamos a ver. Depende de los países, depende, etcétera. Normalmente en el Reino Unido se ejecutaba por ahorcamiento a lo que eran pues gentes un poco, pues bueno, asesinos o ladrones, lo que fuera. Y después los que eran condenados por traición se les cortaba la cabeza. La mayor parte de las penas que ejecutó John Ketch fue pues de cortar orejas y cortar narices para marcar a gente pues que había cometido algún delito. Piensa que también, pues bueno, los verdugos en aquella época, pues aparte de ser personajes populares de alguna manera, pero también marginados sociales en su pueblo, porque en muchos sitios pues los verdugos solo podían tratar con su clase social. Tenían un buen sueldo, eso sí, tenían un sueldo por la ejecución. Muchos reos les pagaban por tener un trato amable, se le daban como una propinilla al verdugo para que se portara bien y acabara rápido. Y en muchos sitios también tenían el derecho a quedarse con las ropas del reo cuando era ejecutado. Hablamos de verdugos esta noche que ejecutan con hacha. Imagino que la guillotina aún... No, la guillotina aún no andaba por ahí, ¿no? La guillotina es un invento bastante moderno, a pesar de que lo hayáis visto en algunas películas de estas bonitas históricas que se ven cosas extrañas como guillotinas en la Edad Media y cosas así. No, la guillotina es un invento bastante moderno. O sea, cortar la cabeza era hacha, en algunos países alfanje, pero bueno, la finalidad es la misma, ¿no? La guillotina se supone que se inventó para que fuera un sistema mucho más compasivo, más rápido de cortar la cabeza que no un hachazo, algunas veces pues poco diestro, como veremos, ¿no?, en la historia de hoy. El caso, bueno, es que los verdugos muchas veces también pues tenían una vida relativamente regalada, ¿no? Regalada teniendo el trabajo que tenían, porque a veces iban a comprar comida y como el verdugo era un ser que estaba en tratos con la muerte, era poco menos que un contactado con el más allá. Entonces aceptar dinero que es del verdugo, que es el personaje, pues ese dinero se lo podría haber dado pues un reo antes de morir, o se lo podría haber robado, y era una señal de malfario, ¿no? También la gente, pues había un negocio encubierto que era la compra de fetiches. Pues por ejemplo, pues una cosa que podías utilizar para un conjuro, pues una soga donde se ha ahorcado a alguien, o hacer velas para, por ejemplo, para algún hechizo con sebo de un reo ejecutado, o incluso una cosa que todavía hoy en día pues mantenemos la costumbre y que uno de sus orígenes, ¿sabes?, lo de la patita de conejo que trae buena suerte, pues una de las de las ideas donde se apoya esto era el que tener la mano momificada de un ejecutado traía buena suerte.
Dices que muchas veces no aceptaban el dinero de ellos, Ujú. pero entonces estos hombres les regalaban la comida. Prácticamente. Ujú. Aparte, pues solían vestir bastante bien. Cuando veáis en las películas y veáis, por ejemplo, que van a ejecutar a un aristócrata y el verdugo pues le quita el cuello, le echa para atrás el cuello de la camisa, no es porque la camisa vaya a parar el hachazo. Es que, por ejemplo, él tenía derecho a quedarse la ropa del reo o las joyas que llevaba en ese momento. O sea, lo que llevaba el reo encima era para él. Con lo cual, pues sí, a cambio pues de vivir casi en núcleos cerrados de población, incluso en España el cargo de verdugo pasaba de padre a hijo, en Francia también. Entonces, pues ya eran unos personajes, eran como una especie de intocables, ¿no? Y al mismo tiempo eran las estrellas de la justicia. Si os interesa el tema de los verdugos, os recomiendo creo que es uno de los mejores documentales. eh, sí, un documental cinematográfico que se llama Queridísimos Verdugos, donde pues entrevistan a varios verdugos españoles de finales del franquismo, incluido al que ejecutó al Jarabo. Y bueno, creo que los veréis también justificarse un poquito de la misma manera que hemos visto a algunos asesinos en serie, ¿no? Imagino que con el paso del tiempo los verdugos han estado cada vez peor vistos. Si no me equivoco, ya a medida que nos acercamos, por decirlo de alguna manera, siglo XX, un poquito en adelante, estaban bien pagados porque ese trabajo no lo quería nadie. Sí, era un trabajo pues mal visto. Por eso también de esa manera, por eso, por ejemplo, el verdugo de Granada era el que ejecutaba en la provincia de Sevilla, etcétera. E incluso, mira, el verdugo de Granada, este famoso, que sale en el documental, mi padrastro él era de Granada, y me había contado que la gente en Granada, todo y que él no ejecutaba allí, lo señalaba por la calle. Mira, cuidado con ese, no hables, que ese es el verdugo. Eran gente, pues bueno, que los veías adinerados, con sus buenos abrigos, viviendo bien, pues como cualquier funcionario, porque era un funcionario estatal que cumplía su función, pero siempre quedaba pues un poquito al margen de la que el resto de la sociedad a la que él hacía el trabajo sucio, ¿no? Tenían una agenda, es decir, ellos tenían algún tipo de notificación, es decir, tal día esta persona es ejecutada, o como en algunas películas te llamaban, de repente tenías que Hombre, a ver, coger tu cuchillo, tu afilador y venga. en la época de John Ketch no creo que le mandaran un WhatsApp, ¿no? Sencillamente John Ketch era el que le tocaba ejecutar, por ejemplo, a los que estaban pues condenados por traición, y se le condenaba tal día, y John Ketch ya sabía que ese día le tocaba a él ejecutarlos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de llamaremos personajillo, porque era realmente un cromo el muchacho. De este mini Sí, verdugo. sí, un mini verdugo, pero bueno, que de unido las que hizo, ¿no? Ya de entrada, pues las descripciones que tenemos de él, pues es un personaje flacucho, llegando casi al raquitismo, de muy corta estatura, con la cara marcada de viruela, un poco contrahecho, con lo cual, bueno, ya no era un bellezón ni es la imagen aquella que vemos del verdugo del tío con unos brazos que parecen dos jamones y la máscara negra. No, Porque de hecho siempre en las películas se nos pintan así, a un hombre no fornido, sino gordote, grande. Sí, fuerte para manejar una herramienta pesada, como puede ser una hacha, ¿no? Y por lo que vamos a ver realmente, John Ketch No. era el lado opuesto. John Ketch era una miseria. Era una pierna de esos hombres. Sí. Lo que pasa que John Ketch, pues, de entrada, él le gustaba mucho su personaje, o sea, por lo que ves en las pocas cosas que hay sobre él escritas, ¿no? Le gustaba mucho el personaje, disfrutaba con lo que hacía, o sea, se le ve que el chico, pues, se lo pasaba pipa. Le gustaba mucho, hoy en día le llamaríamos el show business, ¿no? Y iba a cara descubierta, o sea, lo que le diferenciaba es que iba siempre con unas mallas negras. El personaje, bueno, hasta que en 1663 pues aparece como verdugo oficial del rey Carlos II de Inglaterra. Parece ser que se había dedicado a ser un verdugo itinerante que pues bueno, iba por los pueblos ofreciéndose para cuando había que ejecutar un reo, un ladrón, cualquier cosa, y se hizo bastante conocido por sus métodos. Sus métodos, lo que te he dicho, el montar espectáculo. Parece ser que si él te cortaba la cabeza, la diversión estaba asegurada, ¿no?
Estaba asegurada para el público. Para ti, desde luego que no. No, desde luego que no. A ver, tú antes has dicho una frase, ¿no? Que era aquello, soy John Ketch, ¿no? Ha llegado la mejor medicina para la traición, soy el que limpia de traidores a nuestra amada Inglaterra. Esto lo iba cantando, entre otras coplillas, mientras se paseaba anunciando pues la ejecución, enseñando las herramientas pues que iba a usar y pues dando pues volteretas y revoloteando por allí como si fuera casi una bailarina de ballet. Y cuando llegaba pues el momento de la ejecución, él iba con aquel buen hombre al que iban a ejecutar, ¿no? Muchas veces inocente o sencillamente ejecutado por una cuestión política. Se dedicaba a narrar, no tan solo lo ejecutaba o lo torturaba en público, lo desmembraba, no, él contaba lo que iba a hacer. Además, iba enseñando las herramientas al público. En plan aquello, mira, y ahora como un mago, ¿sabes? Mira, me saco la chistera, ¿no? Pues ahora me saco el cuchillo de desollar. Por eso mismo hacía un espectáculo de masas con cada ejecución. Sí, incluso se cuenta que hoy en día lo llamaríamos vacilar, ¿no? Realmente es una auténtica tortura psicológica, porque me imagino al pobre hombre con la cabeza puesta en el tajo, ¿no? El tajo es la pieza de madera donde se te apoya el cuello para cortártelo, de que él simulaba cortarle la cabeza y frenaba el hacha en el último momento, llegando solo a tocar el cuello, en plan aquello, uy, casi. Y aquel buen hombre estaría ahí en plan, córtame la cabeza ya, tapar las orejas, hijo de puta, porque de verdad, o sea, me imagino que psicológicamente tendría que ser peor que el hecho de tener que morir, ¿no? Toda aquella cucamona y todo ese espectáculo que montaba el caballerete este, ¿no? Otra de las particularidades que tenía nuestro amigo John Ketch es que, como ya hemos dicho, era un hombre pues de poca corpulencia, poca fuerza, y además tenía la mala costumbre de no cuidar sus herramientas. Sus hachas eran famosas por estar mal afiladas, oxidadas, los cuchillos mellados, y encima él pues casi no tenía fuerza para manejarlas, ¿no? Sin embargo, pues se espabiló en el año 1679 para ejecutar más de 30 personas en un día. Alguna gente dice 39, nos vamos a quedar en 30. ¿Se espabiló con sus herramientas oxidadas o aquel día le dio por comprar alguna nueva? No, a ver, no era fuerte, pero era cabezón, porque como ya contaremos, a más de uno le tuvo que dar varios golpes para decapitarlo. Pero 39 personas, ahora estoy pensando, ¿qué crimen cometieron todas ellas pues para que fueran ejecutadas el mismo día? Y por decapitación, o sea, por traición, pues por ejemplo, un complot contra el rey. Un complot contra el rey, por ejemplo, como unos casos famosos, ¿no? En 1686, el de Lord Russell, que, bueno, este caballero ya había montado bastante escándalo años atrás por quejarse ante el rey de que se trataba mal a los protestantes, y en 1683 intentó secuestrar al rey como modo de protesta para, pues, de alguna manera hacerse oír. Claro, este complot fracasó y fue condenado a ser ejecutado, y le tocó pues con nuestro amigo John Ketch, que casi lo podríamos adoptar como mascota del programa, porque queda menos que un goblin con viruelas. Sí, no hay imágenes, por desgracia, de la época, pero bueno, hay dibujos y ya se ve que realmente era un ser patético. El Lord Russell, si no me equivoco, le ofreció a John Ketch una suma de dinero a cambio de que fuera rápido. Le ofreció 10 guineas, que era un pastizal en la época, para que tuviera con él un tratamiento amable. Un tratamiento amable, sencillamente, acaba rápido tu trabajo. Hazlo bien y hazlo rápido. Bueno, nuestro amigo John, pues, o Jack Jacket, como también le conocían, pues le pegó el primer hachazo. Pero, vaya por Dios, el trato amable de Tururut. Pero quizás no a propósito, sino porque es que ese hombre no tenía fuerza. No, es que no tenía. Además, en aquella época ya estaba pues el hombre un poquito mayorcete, como ya he dicho, nuestro amigo John,
tenía problemas con el alcohol y parece ser que le costaba bastante manejar el hacha. El hacha, en lugar de cortar la cabeza, quedó encajada en las vértebras, clavada en una vértebra. Y cuentan pues que Lord Russell giró la cabeza, sintiendo pues el terrible dolor, ¿no?, de tener una hacha de varios kilos clavada en un hueso del cuello, y le dijo: te he dado 10 guineas para que me trates tan inhumanamente. John Ketch finalmente acabó con Lord Russell de 3 hachazos más. Imaginaros la escena: cuando vais al carnicero, el carnicero pues os corta la pata de un cabrito, pues eso, pero con la cabeza de un señor. Clonch, clonch, clonch. Efectos especiales. Este programa cada día mejora más. Pero bueno, diremos, qué desastre, ¿no?, tener que dar 3 hachazos para cortar la cabeza. Pues eso no fue lo peor. Porque en 1685 el duque de Monmouth pues también fue condenado. En aquella época siempre había algún noble conspirando contra el rey, o el rey creía que había algún noble conspirando contra él, y este parece ser que le ofreció 6 guineas. Y los hachazos no fueron 3, sino que fueron 5. A ver, es lógico, si el otro le ofreció 10 y fueron 3, tú me ofreces menos, tienen que ser más. No, lo bueno es que incluso después de los 5 no consiguió decapitarlo, sino que sencillamente le dejó las cervicales destrozadas. Y vivo aún el duque de Monmouth, ya hay ilustraciones de la época, John Ketch pues acabó el trabajo cogiéndolo por el pelo, tirando de la cabeza hacia un lado, mientras con un cuchillo de carnicero acababa el trabajo a cuchilla limpia. En estas ejecuciones estaba presente su jefe, el rey, en este caso. Claro, cuando se ejecutaba a un traidor tenía que estar el rey. ¿Y no le daba un poco de repelús ver todo este espectáculo? A ver, se supone, claro, que en un momento dado se puede imaginar, es un fallo. Pasa que, bueno, era un personaje pues casi icónico en la época, ¿no? A pesar de que fuera rechazado socialmente, era un icono también, ¿no? El tema es, después de la chapuza, ¿no?, con el duque de Monmouth, coge ya la fama de que, bueno, que es muy dado a la bebida, muchas veces se presenta a ejecutar a la gente pues puesto hasta arriba de lo que vivieran en Inglaterra en aquella época, y empieza a tener problemas para que lo contraten para nuevas ejecuciones. Total, que en 1686 lo meten en la cárcel, el que había sido el castigo del crimen y la medicina de Inglaterra contra la traición, lo meten en la cárcel por deudas, y cuando sale pues decide irse a celebrarlo. ¿Cuánto tiempo? ¿Sabemos cuánto tiempo estuvo? No, poco tiempo, unos meses, por deudas, pero bueno, antiguamente se podía ir a la cárcel por deudas, no es como ahora que te ponen en el ASNEF. Y el rey, en este caso, pasó olímpicamente de él. Sí, pasó olímpicamente de él. O sea, siendo su verdugo personal. Ya te digo, ya estaba ya el hombre de bajada y pocas veces lo dejaban trabajar porque se estaba convirtiendo en un auténtico chapuzas que prácticamente no podía ni sostener el hacha. Entonces, pues bueno, ya que sale de la cárcel, decide irse a celebrarlo y pues el amigo pues se pone morado y contrata los servicios de una meretriz, de una señora de esas que te hablan de tú y que fuman, como diría Barragán, y nuestro amigo Robert Tux. Y bueno, y cuando está pues allí con la prostituta, en una especie de arrebato, la mata a golpes. Se vuelve como loco y le propina tal paliza que la mata. Total, que es juzgado y condenado a muerte. Él no era ningún noble, no estaba condenado por traición, así que le tocó ir a la horca. La horca es un sistema de ejecución bastante rápido si tienes un peso. No te digo que estés gordo, pero que tengas un buen peso. Una persona normal, pero si eres un canijo, como él, ¿qué pasa? El cuello no se rompe por el tirón, sino que quedas colgado, el cuello en lugar de partirse, lo que hace la cuerda es aplastarte la tráquea. Y parecen ser que John Ketch pues estuvo pataleando y dándole espectáculo pues a los que le habían visto él también pues
montarse sus performances de hacha y tente tieso, estuvo colgado del cuello pataleando entre 15 minutos y media hora hasta que falleció. Bueno, ¿y qué importancia tiene este personaje, aparte de ser o estar considerado uno de los primeros asesinos en serie, ¿no? Es considerado uno de los primeros asesinos en serie, no por su cargo de verdugo, sino por el modus operandi, por lo que disfrutaba. Por su actitud, ¿no? De enfrente a, pues bueno, sí, un auténtico sádico, ¿no? A ver, asesinos en serie hay desde que el ser humano es humano, pero claro, que hayan quedado registrados en la historia, pues no. Y este justo, pues era un personaje visible, un personaje que está además trabajando para lo más alto de la sociedad de la época, ¿no? Que era el rey, la corona. Es normal que, pues bueno, hayan registros sobre el personaje. Aparte de esto, en el Reino Unido el personaje ha quedado como bastante grabado, ¿no? O sea, a los niños se les solía asustar con, si te portas mal, en lugar de venir el Coco o el Boogeyman, vendrá John Ketch. Y se usaba antiguamente, no sé si se usa, sé que se usó hasta el 82, porque ahora te voy a contar, como insulto: eres un John Ketch, ¿no? Es un chapuzas y un hijo de puta y un... Pero antes de que nos cuentes lo del 82, yo quiero hacer un pequeño inciso, porque antes, además, te lo decía fuera de micros, paso a hablar un momento del caso de Amityville. Supuestamente cuando se construyó la primera casa en el terreno que se encuentra la casa del 112 de la avenida Ocean a día de hoy, dicen las leyendas que la primera edificación la construyó un tal John Ketchum, que data por la misma fecha que fue echado, digamos, de Salem a raíz de un juicio, condenado por brujería y tal. Los registros de Salem no figura para nada un señor con ese nombre, pero es curioso que, sin embargo, por esas fechas esté este verdugo, que prácticamente el nombre es igual. Sí, pero bueno, Jones, a ver, es como llamarse José en España. Pero Ketch, ya, que no se hayan entremezclado a alguien en la historia. Puede ser. Realmente lo que nos lleva a ver, claro que lo de Amityville y lo de Salem coincide de fechas, porque también coincide justamente lo que hemos hablado de la ejecución de los Russell, de los protestantes, ¿no? De que él salía en defensa y que realmente se tuvieron que ir hacia fuera de Inglaterra, y muchos acabaron parando en Estados Unidos. En Norteamérica, perdón, no existía Estados Unidos en esa época, perdón, no me tiréis piedras, que os gusta mucho. Eran los puritanos, y los puritanos fueron los señores que en Salem montaron todo el pifostio, toda la historia. Y a ver, lo de Amityville, hay tantas opiniones como personas, y yo no soy precisamente de los aficionados a Amityville, ¿no? Pero bueno, es curioso que estos dos nombres coincidan prácticamente en nombre y en fechas. Claro, ¿existen registros realmente del señor que montó ese supuesto refugio para indios enfermos? No. Parece que más una cosa muy bien montada, y como uno que está escribiendo una novela y dice: ¿qué nombre le pongo a este personaje? Levanta la cabeza y ve la tapa de un libro y le pone el nombre del autor del libro. Es como cuando Ian Fleming no sabía qué nombre ponerle a 007 y estaba leyendo un libro sobre ornitología escrito por un tal James Bond, un experto en pájaro, y por eso James Bond se nos llama James Bond. Posiblemente la persona que empezó a elucubrar toda la maldición de Amityville y toda la historia cogida de Salem, pues justo estaba leyendo sobre la época. Apareció John Ketch. Y lo nombraban de pasada como un personaje, porque John Ketch también participó en ejecuciones de algunas brujas en Inglaterra. Pero bueno, básicamente no era excesivamente cruento, digamos, no pasaba de lo típico, pobrecicas, de torturarlas con hierros candentes y pegarles fuego, que ya bastante putada, pero al menos se ahorraban los 17 hachazos y medio en el cuello. Pues sí, en cierto modo, por ahí tuvieron suerte. Pues sí. Y bueno, y ya para terminar, ¿no?, con las correrías de nuestro amigo John Ketch, te comento pues que en 1982 existió un caso donde un hombre denunció a otro por infamia por haberle llamado John Ketch.
La justicia aceptó el caso, fue juzgado y perdió el caso, el que había insultado a otro llamándole John Ketch, y no tan solo fue condenado a pagar una multa, sino que fue condenado a ser arrojado públicamente en un estanque del pueblo. Que esto ya me suena un poquito a justicia medieval, pero para que veas, hasta recientemente, hace poco, estamos hablando del 82, o sea, estamos hablando de cuánto hace, 35 años. Es nada históricamente. Todavía el nombre de John Ketch pues tenía sus connotaciones negativas a nivel popular. Bueno, pues ahí queda eso. Hoy en día Pues ya sí. no insultaremos a alguien, sino le diremos, eres un John Ketch, Pues sí, que se traduce en eres un enano y un chapuzas. sí, un cabrón chapuzas, enano, feo y marcado de viruela. Vamos, que lo tienes todo. Sí, pues sí. Pues bueno, pues hasta aquí John Ketch, sin duda un personaje curioso, que lo reúne un poco todo. Sí, yo cuando he estado pues un poquito investigando sobre el personaje, me he encontrado con listados de diferentes verdugos. Pues algunos no llegan al nivel de él, pero sí, cuanto menos curiosos, que creo que podrían ser merecedores pues de que se hablara de ellos de vez en cuando, ¿no? Ya que al fin y al cabo son también asesinos, aunque estén del lado de la ley, como hemos dicho al principio, ¿no? Bueno, podríamos definir a un verdugo como un sicario de hoy en día. Según la definición que había antiguamente, creo que la cambiaron en la Academia Británica, el verdugo es la última línea de defensa del Estado entre el orden y el caos. Sí, vamos, una pantomima. Pero Exactamente. Era un asesino a sueldo. Era un asesino a sueldo, era un funcionario público cuya función es sencillamente pues matar a las ovejas descarriadas. La única diferencia entre él y los sicarios es que los verdugos tenían de su lado a la ley, que los amparaba, y los sicarios no. Exactamente. A ver. Esto es discriminación porque en el fondo hacen lo mismo. Sí, pero realmente sí. Matan a gente y cobran por hacerlo. Pero uno, digamos, lo hace legalmente. Le podríamos llamar un asesinato legal, ¿no? Pero seguro que hay sicarios que lo hacen más de una manera más higiénica que John Ketch. Sí, pero de ellos no vamos a hablar aquí, no tienen gracia. No, la verdad es que no. Falta casquería. Sí, falta casquería. Pues Aníbal, ha sido un placer que nos hayas traído a este mini verdugo tan simpático, alegre, tan tétrico y oscuro, porque parece que lo tenga todo. Hombre, sí, mini verdugo, pero realmente con las maneras artesanales y lo tirillas que era, llevarse 300 almas a los hombros, se dice pronto, ¿sabes? Pues sí, no sé si ese hombre podría dormir por las noches. Sería pequeño de cuerpo, pero grande en maldad. Ahí queda eso. Buenas noches, Aníbal. Buenas noches, Jorge.